¿Cómo le va, ministro Giordano? ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación de este gracias programa. A ustedes por la invitación. Bueno, recién hablábamos de decir que tal vez la llegada a Barrio Nuevo tenga que ver con el tema. Tenga que ver con el tema. Y sí, el tema es lógico, pero vamos a empezar al revés. ¿Por qué Schiaretti pidió ayer la baja del IVA? No, en realidad Schiaretti explicó varios puntos sí. de la posición de la provincia, en el sentido de que, bueno, compartimos la preocupación del gobierno nacional con este tema, que es necesario afrontarlo, y que Córdoba ya hizo varias de las acciones que está proponiendo extender, y sería bueno que el gobierno nacional apoye las que faltan. Es decir, Córdoba eliminó los sobrecargos que tenía la tarifa, como el caso del fuego, y es lo que está haciendo Provincia de Buenos Aires, anunció Vidal que empieza a hacer ahora. Cumplimos con el consenso fiscal bajando ingresos brutos. Estamos ahí en una discusión fuerte con los municipios para que las tarifas sean tarifas y no impuestos, es decir, que la tarifa, como lo fija la Constitución, esté ligada a un servicio y por el costo de ese servicio. Igual hay varias municipalidades que ya han manifestado su voluntad totalmente, de reducir Río Cuarto, sí, Villa María, es muy positivo. Grandes. Claro, sería bueno que la ciudad de Córdoba haga lo mismo, porque bueno, que en realidad no es algo nuevo, es algo que estaba en el consenso fiscal y justamente el presidente fue el que lo impulsó. Es importante que nos preocupemos, porque parece que acá el debate es de los que tenemos el servicio en red de gas y nos olvidamos que hay más de un tercio de la población que no lo tiene y que está mucho peor que el peor de los que está con el servicio red, porque es mucho más caro. Es carísimo. Entonces, y a veces insuficiente. Ahí lo que planteamos es un fondo para financiar, más allá de las redes troncales, la última parte, digamos, del acceso a la red, porque si no es imposible que estos hogares accedan y eso es urgente, digamos, que estos hogares puedan hacerlo y por eso hemos puesto un fondo de 500 millones de pesos para que los municipios ayuden a los vecinos a tener ese acceso, con el único condicionante de que no le cobren una tasa, porque si no le bajamos el costo por un lado y se lo subimos. ¿Eso también es para Capital? Eso es para todos los que... El problema es más en el interior que en Capital, ¿no? Pero existe. Ministro, cuando se habla de tarifa social, el gobierno nacional, y me parece que la provincia también, no ha explicado bien la tarifa social. Por ejemplo, en Córdoba, ¿cuántos beneficiarios hay y cuánto cuesta la tarifa social? Son varios miles, sí, claro, son varios miles. La lógica es, en el fondo, así para decirlo crudamente, es que ninguna familia pase frío, fruto que no puede pagar la tarifa, obviamente a un consumo moderado, es decir, obviamente tiene un límite, y en el cual, bueno, es a un costo accesible, y lo que pidió el Gobierno Nacional, que hemos dicho que sí, es compartir el costo de ese servicio. No tengo exactamente el número, pero es una cifra. ¿Y hay gente que recibe sin pagar el gas, digamos, porque está en estado de extrema vulnerabilidad? Es que la tarifa es casi eso, es decir, es un costo muy simbólico a los fines de que todo el mundo lo pueda tener y sí con un límite, digamos, en la cantidad de consumo. Y ahí, hablando de eso, también el gobernador planteó que mantenemos todavía una gran inequidad, que es los subsidios al agua y al transporte urbano en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, que bueno, si el gobierno nacional subsidia eso, bueno, o subsidia a todos o por lo menos nivele los subsidios, porque no se entiende por qué, bueno, hay ciudadanos de primera y de segunda, cuando la plata sale toda de todos los habitantes del país y sin embargo solo un grupo lo disfruta a través de eso. Esa fue un poco la enumeración y de última, digamos, si es necesario generar algún amortiguador adicional que probablemente se necesite, dada la magnitud de algunos aumentos, todavía tenemos un colchón que es el IVA, que es 21 o 27%, que es el principal componente que encarece la tarifa, en el cual le manifestamos que estamos dispuestos a compartir el costo, porque el IVA no es que vaya al 100% a la nación, prácticamente la mitad del IVA va a la nación, la otra mitad se coparticipa a provincia, que a su vez lo coparticipa a municipio. Entonces, si hay que hacer algún amortiguador más, el IVA sería el instrumento apropiado. Hoy el intendente Mestre tiene una reunión con el ministro Frigerio, el ministro del Interior, y aparentemente iría con un borrador de la presentación judicial que va a hacer el Foro de Intendentes Radicales para exigir la coparticipación o el cambio en la coparticipación. La provincia también dice que va a presentar, se va a presentar y va a hacer en la justicia, va a ser la demanda judicial correspondiente. ¿En qué está esa situación?
Yo le adelanto, me imagino que lo que va a hacer Frigerio es lo que ellos decidieron en la reunión de la CFI la semana pasada. Un funcionario de Frigerio tiene una silla en la CFI. ¿Pero no se abstuvo? Él originalmente se abstuvo por un problema técnico que tenía que ser una consulta en Hacienda, pero a las pocas horas manifestó que él estaba de acuerdo con el dictamen que hizo la asesoría jurídica de la CFI, en la cual consideraba de que es potestad de las provincias administrar esos recursos, con lo cual todas las provincias, incluido 2 administradas por Cambiemos, como Provincia de Buenos Aires y Corrientes, más la Nación, avalaron ese dictamen. De manera que me imagino que Rogelio Frigerio le dirá: estamos de acuerdo con ese dictamen, por lo menos eso es lo que ha manifestado un funcionario de él. ¿La provincia va a ir a la justicia? De todas maneras, sí, a los fines fundamentalmente para no hacer un desgaste administrativo, es decir, de que sea un juicio que inicie, la parte administrativa, luego primera instancia hasta llegar al Tribunal Superior. Nos parece una vía más expeditiva al Tribunal Superior de Justicia, pero lo damos por un tema cerrado, es decir, si hay un dictamen del órgano competente, porque la CFI es un órgano creado por la Ley de Coparticipación Federal con funciones de interpretar y controlar la coparticipación, y ese órgano dijo esto, difícilmente la justicia le dé en contra. Claro. Vamos a escuchar la pregunta de Joel. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Lo traigo un poquito de vuelta al tema tarifas. ¿Modifica mucho los números de la provincia esta suerte de ayuda que ha pedido el presidente para afrontar la tarifa social o no? ¿Es simplemente agarrar una lapicera y acomodar un poco las arcas de la provincia para poder ayudar? Mira, la provincia ya lo hizo. Eliminamos el impuesto al fuego ya el año pasado y bajamos ingresos brutos a partir de enero de acuerdo con eso fiscal. De manera que hoy el componente provincial, lo que agrega la provincia, es el más chico, son 5 puntos. Sí aplicas, depende de la ciudad, el tema de las tasas, porque hay tasas de 10, incluso de más altas, y eso yo creo que es bueno que el gobierno nacional nos ayude a que todos los municipios de la provincia se encuadren, digamos, en que la tasa sea tasa y no impuesto. Claro. Y después, queda el IVA, que yo creo que es, sería la última instancia en la cual, si es necesario, podríamos apelar a eso. Eso fue un poco lo que le planteó el gobernador. Pensando un poquito en esto de que se elevan las tarifas independientemente de que se saquen impuestos y demás y otro tipo de retenciones que no tienen que ver exclusivamente con el servicio, ¿no hay riesgo de que más ciudadanos entren como merecedores de la tarifa social y que al fin y al cabo le generen más cargas al Estado? Mira, la tarifa social en realidad toma como variable una cuestión socioeconómica, de manera que en realidad la tarifa, si hay más pobres, obviamente va a encarecer. No parecería que ese sea el contexto, así que estamos en una situación más o menos estable, de manera que en principio no veo ese riesgo. Si hay que asumirlo, obviamente se asumirá, porque para nosotros la prioridad es que nadie pase frío este invierno, culpa de que no tengamos un instrumento acorde. Esa es la prioridad, son cifras manejables, y es muy razonable tenerlo activo y funcionando bien. La última de mi parte, desde su conocimiento con respecto a los números, a las finanzas, ¿se podría haber sido un poco más gradual con el tema tarifas o había que ser crudo así, pese a que el gobierno dice que es totalmente gradualista y que podría haber sido mucho peor? Yo creo que habría sido más previsible, es decir, que yo creo que ha habido unos zig-zag y ha confundido. Yo creo que sí, que se podría haber sido un poco más gradual. Y la otra es esta injusticia, es decir, no es lo mismo el interior que la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece a mí que mantener esta irritante injusticia donde el agua y el transporte se paga valores mucho más bajos que el interior, no hay ninguna razón económica ni mucho menos social para mantener esa injusticia, y yo creo que hubiese sido más activo en corregir eso y tal vez eso darle un poco más de gradualidad en el interior, que es donde ya venimos pagando servicios mucho más caros. Vuelvo yo al tema más político en la relación con los municipios. ¿Sigue las reuniones en la mesa provincia-municipio? Sí, totalmente. Tenemos previsto la semana que viene una de la mesa que monitorea la coparticipación y la responsabilidad fiscal. Tenemos en agenda 2 temas muy importantes. Uno es la unificación de las tasas municipales, ingresos brutos y monotributo nacional. La semana, hace unos 10 días, estuvo el nuevo director de AFIP, sí, con el cual estamos ya afinando, y yo creo que eso es un proyecto muy importante, muy innovador y casi revolucionario, porque va a ser
para esa gran cantidad de pequeños comercios, industrias y pequeños contribuyentes que hoy tienen que lidiar con 3 organismos, tienen que lidiar con la AFIP, con rentas y con la municipalidad, con un único pago, con un único alta, va a poder estar al día, regularizado de una manera mucho más simple. Eso lo queremos explicar y lo vamos a plantear. Y el otro es esta requisitoria de ir hacia un esquema de responsabilidad fiscal con los municipios. Ustedes saben, bueno, ya hemos hecho un pedido de información que en realidad nos pidió el Ministerio del Interior a los municipios. Hemos tenido una respuesta parcial de esta información, pero hay municipios muy interesados en cumplir, en trabajar. La idea es tener también una reunión para charlar esos temas e ir avanzando. Obviamente es preguntarle de qué color es el caballo blanco de San Martín, pero quiero escucharlo de su voz nuevamente. No va a haber cambios en la distribución de la coparticipación en la provincia. No, a ver, no sé de qué plazo estamos hablando, pero... En lo inmediato, ¿qué es lo que piden los intendentes de Cambiemos? No, en lo inmediato estamos estrictamente respetando la ley. La verdad nos sorprendió esta controversia porque era algo muy hablado, muy conversado en todo el consenso, es decir, nunca estuvo en el espíritu del consenso cambiar la forma, es decir, era lo más neutral posible, es decir, que nadie ganara ni perdiera, porque esa es la única manera que todos firmaran, de manera que nos sorprendió esto, de manera que en lo inmediato no hay ningún cambio. Sí hay un trabajo de mejorar la administración tributaria, de trabajo conjunto, inclusive estuvimos con AFIP trabajando, y eso se refleja en los números, es decir, los municipios este primer trimestre tienen un crecimiento muy por encima de la inflación en los ingresos gracias a ese trabajo. Eso es lo que creo que vale, porque en definitiva es la plata que están recibiendo, es mucho más lo que recibieron este año que el año pasado, que fue un buen año. Y eso no es fruto de la casualidad, sino de trabajar, y es lo que le estamos proponiendo en esta próxima reunión, seguir trabajando para, en lugar de pensar en nuevo impuesto, en cobrarle más a los que pagan, administrar mejor, para de esa manera darle mejores servicios a la gente y aliviarle la carga a los ciudadanos. O sea, no hay chance, no hay diálogo en este momento con Mestre sobre este punto. En lo que hace al Fondo Conurbano, yo creo que habló el que tenía que hablar, que es la CFI, es decir, es el órgano competente donde están todas las partes involucradas, porque por ahí se decía... Usted dijo que él había confundido ahí lo que... Claro, porque él decía, hay un motivo de confusión, hay 2 CFI en realidad. Está el Consejo Federal, CFI, que el Consejo Federal de Inversiones. Y la CFI. Y la CFI. El Consejo Federal de Inversiones efectivamente es manejado por las provincias solamente. Por los gobernadores peronistas sobre todo. Sí, pero digamos, están sentadas las provincias. Pero han hecho... numerosas reuniones políticas, sí. El más conocido, la historia reciente. El más conocido. Y la Comisión Federal de Impuestos es la otra. Es otro organismo que no tiene nada que ver, es un organismo que tiene 45 años, es decir, la misma, que se creó con la ley de coparticipación, y donde la Nación tiene una silla. La Nación participa de todas las reuniones, opina, bueno, de hecho ahí se están discutiendo la posible ley de coparticipación federal, se presenta, específicamente de eso. Y ahí es donde la asesoría técnica de la CFI fue la que nosotros le pedimos, bueno, opine este tema, porque estamos teniendo una controversia que la verdad nunca lo pensamos que nos podía pasar. El abogado, con total independencia, dijo, miren, del espíritu y de la ley, de lo que dice el consenso, es claro que esto nunca se pensó que fuera obligación de las provincias coparticiparlo, porque tiene una finalidad específica que es obra pública y programas sociales. Sometido ese dictamen jurídico a una decisión ya más política, que eran las provincias, incluida la Nación, ahí tuvo un aval total. Yo creo que ahí se terminó, me parece, no hay más para discutir. Yo creo que ahí está cerrado. Se le atribuye intencionalidad política en el gobierno, algunos colegas suyos y algunos dirigentes del justicialismo le atribuyen intencionalidad política a Mestre concretamente para ganarle espacio en su carrera por la gobernación. Y que es la única explicación. Es decir, si no, es tan claro, es tan evidente. Los mismos de Cambiemos, es decir, Gobierno Nacional, Provincia de Buenos Aires, Corrientes, que son todas provincias manejadas por Cambiemos, opinan lo mismo. Es decir, bueno, cuando todo el mundo opina lo mismo, es decir, yo digo, bueno, planteémonos, digamos, decir, puede ser que todos estén equivocados, yo sea el que tenga la razón. Yo creo que claramente hay otra intencionalidad y por eso avala un poco la opinión. En realidad es otro el motivo, no pasa por acá. Bueno, hablando de política, hay muchos precandidatos a intendente por parte del peronismo. ¿Cuándo se larga Giordano? Porque es un secreto a voces, que Giordano también tiene aspiraciones. Un año de gestión, digamos, todos estos temas que estamos hablando, me parece que sería un despropósito estar pensando en algo para el año que viene. Yo creo que sería adelantar las cosas.
No comparto esa idea de estar en la pelea permanente. ¿Por qué se han lanzado tantos hombres en distintas agrupaciones? Obviamente, bueno, hay gente que, ocupa otros roles y por lo tanto, tiene tiempo, espacio como para hacerlo. Pero en mi caso, digamos... una especie de ansiedad, ¿no? Yo creo que hay otra también explicación. Es decir, los que padecemos Córdoba, naturalmente... Quieren cambiarla. A ver, ¿quién que vive en Córdoba no quiere vivir en una ciudad más parecida? No digo a Ámsterdam, digo más parecida a Rosario o a Buenos Aires, digamos. Me parece que nos cuesta, aun cuando hay cierta resignación y vamos acostumbrando a la mugre, a los problemas de transporte, al desastre del tránsito y demás, de todas maneras nos sentimos muy mal y nos gustaría cambiar esa realidad. ¿Por qué le es hostil la ciudad de Córdoba al peronismo? Esa es una pregunta para otro programa, casi nada. Pero creo que, no hemos... Vamos cerrando la entrevista con eso. Creo que no, y yo creo que, eso es lo que me parece que hay que plantear el año que viene, es decir, hacer una propuesta realmente seductora, es decir, que convencer a los ciudadanos de que se puede cambiar, que no hay que resignarse, no hay razón por la cual tengamos que vivir tan mal, tan maltratados, que tenemos ejemplos, ojalá, digamos... aprendamos algo de Rodríguez Larreta o de la intendenta de Rosario para hacer en Córdoba. Eso, la señora Fein, que es buena intendenta. Y yo digo, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Yo creo que, armar una propuesta de ese tipo y convencer a la gente que es posible y ponerse a trabajar en eso. Yo creo que esa es la clave. Bueno, ministro, ha sido un placer tenerlo. Bueno, seguramente dentro de poco lo vamos a llamar porque el año corre rápido. Rápido, ¿no? Y conoceremos los temas, su propuesta para la ciudad, y más allá de la coyuntura. Perfecto. Dale, bueno, gracias. muchas gracias.